Buenas tardes, les habla María Blanco, soy estudiante de la maestría en Derecho Tributario de la Universidad Santa María. A continuación, haré una breve reseña sobre potestad tributaria, la Convención de Viena y algunos de los principios establecidos en los tratados internacionales. En el ámbito tributario, la soberanía de un Estado se manifiesta en la capacidad de crear y hacer cumplir un sistema tributario propio. Tradicionalmente, los distintos criterios utilizados por los estados han estado basados en los principios de nacionalidad, residencia y fuente. La elección de uno u otro criterio de tributación es una elección soberana que le corresponde exclusivamente a cada estado conforme a sus intereses políticos y económicos. De acuerdo al principio de nacionalidad, los estados pueden someter a imposición la totalidad de las rentas que obtengan sus nacionales con independencia del lugar de residencia del mismo o del lugar donde se hubieran producido dichas rentas. Por su parte, el principio de residencia se refiere a que los estados pueden someter a imposición la totalidad de la renta obtenida por los residentes de su territorio con independencia del lugar de su obtención. Este es el sistema adoptado por los países desarrollados y exportadores de capital, los cuales tienen interés en someter a imposición las rentas obtenidas por sus residentes como consecuencia de las inversiones efectuadas en el extranjero. Finalmente, el principio de fuente o territorialidad se refiere a que los estados pueden someter a imposición las rentas que se obtengan en su territorio con independencia de quién sea el beneficiario de las mismas. Este es el criterio adoptado por los países en vías de desarrollo y receptores del capital extranjero, los cuales tienen interés en que las rentas producidas dentro de su territorio sean gravadas en él. El poder tributario se manifiesta no solo con la capacidad de crear tributos, sino con el poder hacer efectivas las pretensiones tributarias a través de los órganos administrativos. La adopción por parte de los estados de sistemas de imposición fundamentados en distintos criterios de tributación origina fenómenos de doble o múltiple imposición internacional, pues la superposición de criterios puede conducir a gravar varias veces a una misma persona, un mismo bien o una misma renta. No escapa entonces que este fenómeno de doble o múltiple imposición internacional obstaculice las operaciones económicas, falsee las condiciones de competencia, ocasione distorsiones económicas, crea una desigual distribución de cargas tributarias y puede actuar como elemento desestimulador de inversiones en el extranjero. En el plano fiscal se señala que la doble imposición ocasiona la erosión de los principios de capacidad contributiva, de igualdad frente al tributo y de justicia tributaria a nivel global. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, define la doble imposición jurídica internacional como la tributación por impuestos comparables de la misma renta en dos o más estados sobre un mismo contribuyente por idénticos periodos impositivos. De acuerdo a esta definición, para que ocurra un supuesto de doble imposición jurídica internacional, se requiere el cumplimiento de las 4 reglas de identidad: impuestos comparables, el mismo contribuyente, la misma renta e idénticos periodos impositivos. Según la OCDE, la doble tributación jurídica internacional ocurre en los siguientes casos: cuando dos estados someten a tributación a la misma persona por su renta mundial o patrimonio mundial; cuando una persona es residente de un estado y percibe una renta, o es propietario de patrimonio en otro estado y ambos estados tributan sobre dicha renta o patrimonio; cuando cada estado somete a la misma persona, la cual no es residente de ninguno de los dos estados, a tributación sobre rentas provenientes o patrimonios situados en uno de los estados. La doble imposición jurídica internacional debe diferenciarse de la doble imposición económica. La doble imposición económica se produce cuando dos personas diferentes son gravadas por la misma renta o el mismo capital, lo cual puede ocurrir tanto a nivel interno como internacional. La OCDE recomienda a los estados que deseen solucionar problemas de doble tributación económica lo hagan a través de negociaciones bilaterales.
Con ocasión de la modificación de la Ley de Impuestos sobre la Renta efectuada en 1999, Venezuela adoptó el régimen de imposición de la renta mundial y mantuvo el principio de la imposición a la renta por los beneficios obtenidos en el territorio de Venezuela. Así vigente la Ley de Impuestos sobre la Renta de Venezuela, se graban los enriquecimientos anuales netos disponibles obtenidos en dinero por personas naturales o jurídicas, residentes, domiciliadas o no, cualquiera sea su origen, cuando la fuente o causa de su enriquecimiento esté u ocurra dentro de Venezuela. El régimen de tributación bajo el sistema de renta mundial es aplicable a los ejercicios fiscales que comenzaron a partir del 1 de enero del 2001. El cambio al régimen de renta mundial trajo como consecuencia para Venezuela que si quiere ser un país competitivo y atractivo para las inversiones y exportaciones de capital, debe necesariamente incluir normas de legislación interna y negociar tratados que tengan por objeto eliminar o reducir la doble tributación jurídica internacional. En lo que se refiere a la legislación interna, el Código Orgánico Tributario establece como objetivo de las leyes evitar los efectos de la doble tributación internacional. Así lo establece en su artículo número 11. En este sentido, la Ley de Impuestos sobre la Renta contiene una disposición mediante la cual adopta el medio de imputación limitada como mecanismo para evitar la doble imposición jurídica internacional, el cual se aplica tanto a las rentas gravadas con la tarifa progresiva como a las rentas gravadas con tarifas proporcionales. En lo que respecta a la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, esta fue suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en la capital austríaca sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años de trabajo y cuyo fin fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados, además de desarrollarlos progresivamente. El artículo segundo de dicha convención define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. Por lo tanto, sus disposiciones son aplicables solo a tratados elaborados por escrito entre Estados, quedando de esta manera excluidos aquellos que no consten por escrito y aquellos que sean suscritos por otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales. La convención no posee efecto retroactivo, pues solo aplica a los tratados celebrados después de su entrada en vigor. Cuando las Naciones Unidas firmó la Convención de Viena, previó que era importante observarle los derechos que contiene, por lo que en varios artículos difusos estableció acciones y recursos a los cuales se puede dirimir ante cualquier conflicto. La más importante negociación jurídica a nivel internacional es el tratado. Constituye un acuerdo de voluntades entre sujetos de la comunidad internacional, con el objeto de crear una relación jurídica entre ellos, regidos por el derecho internacional público. Hay una serie de principios generales que rigen el derecho de los tratados, de los cuales mencionaré los siguientes. Pacta sunt servanda. Este principio establece que los tratados deben ser cumplidos. Es considerado como el principio fundamental del derecho internacional. Es un principio incondicional, contemplado en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. En su artículo 26 establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe. Sin embargo, este pacto acepta tres excepciones. La imposibilidad física. Esta tiene efecto cuando las condiciones físicas en aplicación del tratado hacen imposible su cumplimiento. En este caso, un tratado que previamente fue válido deja de ser. 2. Imposibilidad moral o carga excesiva. Esta tiene lugar cuando su ejecución puede poner en peligro la existencia misma del Estado. En este caso, es físicamente posible el cumplimiento de la obligación, pero no lo es desde el punto de vista moral. 3. Cláusula rebus sic stantibus. Un tratado puede quedar sin efecto
cuando determinadas circunstancias históricas o políticas aceptan su denuncia. Es una locución latina que puede traducirse como estando así las cosas, que hace referencia a un principio de derecho, en virtud del cual se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración. Esto es, que cualquier alteración sustancial de las mismas puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones. Esta frase suele utilizarse como complemento del principio pacta sunt servanda, en la forma pacta sunt servanda rebus sic stantibus, que significa los pactos deben cumplirse mientras las cosas sigan así, lo que habla de la obligatoriedad de cumplir los pactos mientras las circunstancias existentes al momento de la celebración no varían. Por último, tenemos el principio ex consensu advenit vinculo. Es un principio absoluto, significa del consentimiento deviene la obligación. Otra definición de este principio es que los estados deben manifestar libremente el consentimiento para obligarse por un tratado. Es el resultado de la estructura de la comunidad internacional, principalmente formado por estados considerados iguales. Al no haber un ente jurídico superior a ellos, capaz de imponerles una determinada conducta, se supone que deben dar su consentimiento para que nazcan las obligaciones jurídicas de carácter contractual. Solamente a través del consentimiento, los estados se comprometen en obligaciones jurídicas contractuales. El Estado debe manifestar su consentimiento a través de los órganos facultados para celebrar tratados en la creación, modificación o extinción de obligaciones y derechos. Este consentimiento evidentemente debe ser auténtico, no debe ser viciado por error, dolo, coacción, amenaza o el uso de la fuerza o violencia. En el artículo 52 de la Convención de Viena se establece que es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios del derecho internacional incorporados a la Carta de las Naciones Unidas. Es así como los estados o sujetos de derecho internacional deben manifestar su voluntad o consentimiento libre de cualquier vicio para producir efectos jurídicos y que se permita la creación, modificación y extinción de derechos y obligaciones entre los sujetos. El consentimiento debe ser libre de error, fuerza y dolo, porque si no, el acto jurídico no nace. La Convención de Viena ha desarrollado estos vicios del consentimiento, estableciendo en sus artículos desde el 48 hasta el 52 la definición de error y dolo, que son motivos por el cual puede prescindirse el contrato suscrito previamente por los estados. En los momentos actuales, en donde los países han sido afectados social, económico y sanitariamente por las consecuencias de la pandemia del COVID-19, es imperiosa la necesidad de honrar los preceptos establecidos en la Convención de Viena en lo atinente a las cláusulas rebus sic stantibus, ya que la misma representa el remedio al desequilibrio patrimonial que produce la alteración de las circunstancias contractuales en caso de una extraordinaria modificación del entorno contractual, situación que se verifica en los actuales momentos. De esta manera, doy por concluida mi breve exposición. Gracias a todos por su atención. Hasta luego.